northwest of Caen. There the Germans are holding out. They've got some dug-in tanks. Hoy te voy a enseñar lo que es la guerra relámpago, o mejor conocida como Blitzkrieg, una táctica militar con la que Alemania sorprendió al mundo entero. Empecemos. Los principios básicos de esta táctica se desarrollaron en el siglo XX durante el periodo de entreguerras, y es conocida principalmente por su adaptación por la Wehrmacht al uso de armas y vehículos modernos, y la consiguiente implementación en la Segunda Guerra Mundial, evitando la guerra de trincheras y en frente fijos, puesto que el elemento sorpresa es crucial en una exitosa Blitzkrieg, supone la toma de la iniciativa en el ataque y habitualmente en la campaña. La definición generalmente aceptada de las operaciones en forma de Blitzkrieg incluye el uso de maniobras en lugar de desgaste para derrotar a un oponente, y traza operaciones utilizando la concentración de fuerzas combinadas de recursos móviles en un punto central, los blindados apoyados estrechamente por activos de infantería móvil, artillería y apoyo aéreo. Estas tácticas necesitaban el desarrollo de vehículos de apoyo especializados, nuevos métodos de comunicación, nuevas tácticas militares y una descentralización efectiva de la estructura de mandos. En términos generales, la Blitzkrieg necesitaba la formación de la infantería mecanizada, la artillería autopropulsada y cuerpos de ingenieros que pudiesen mantener en buenas condiciones el equipo y la movilidad de los carros. Las fuerzas alemanas evitaban el combate directo con el fin de interrumpir las comunicaciones, la logística y reducir la moral enemiga. Por primera vez, se aplicó la estrategia durante la guerra polaco-soviética, en el año 1919. Las fuerzas armadas polacas eran inferiores a las soviéticas, así que para mover las tropas se utilizó por primera vez la estrategia, que ganó la guerra y en consecuencia, la independencia polaca se prolongó 19 años. En Alemania, von Seeckt buscó la creación de una fuerza militar de voluntarios pequeña y profesional apoyada por una milicia defensiva. En la guerra moderna sostenía que una fuerza pequeña era más capaz de la acción ofensiva, más rápida en estar preparada y menos cara de equipar con armas modernas. La Reichswehr estaba forzada a adoptar un pequeño ejército profesional debido a las condiciones del Tratado de Versalles que limitaba al ejército alemán a un máximo de 100.000 soldados. Las tácticas de infiltración, creadas por el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial, se convirtieron en la base de tácticas posteriores. La infantería alemana había evolucionado a pequeños grupos descentralizados, que evitaban la resistencia y trataban de alcanzar los puntos débiles y atacar las comunicaciones de retaguardia. Se ayudaba a artillería coordinada y bombardeos aéreos, seguidos por fuerzas terrestres mayores con armas pesadas que destruían los puntos de resistencia. Estos conceptos formaron la base de las tácticas de la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial. Las doctrinas británicas y francesas al principio de la Primera Guerra planteaban un papel de los carros blindados reducido a la función de meros apoyos a fuerzas de infantería y supeditados a las mismas, con escaso enfoque en grupos combinados y la concentración de fuerzas blindadas. Eran carros lentos y pesados, con fuerte blindaje y un armamento pensado para el fuego de apoyo. Los alemanes tendrían, por el contrario, menor blindaje y potencia de fuego a cambio de una velocidad y maniobrabilidad mucho mayores, por lo menos en las fases iniciales de la guerra y hasta la aparición de los modelos Panzer más pesados. Siguiendo las reformas militares de Alemania en los años 20, Guderian apareció como un decidido partidario de las fuerzas mecanizadas. Dentro de la inspección de transporte de tropas, Guderian y sus colegas realizaron trabajos teóricos y de ejercicio en el campo. Había oposición por muchos oficiales que daban primicia a la infantería o simplemente dudaban de la utilidad del blindado. Entre ellos estaba el jefe del Estado Mayor, Ludwig Beck, que desconfiaba de que las fuerzas blindadas pudiesen ser decisivas. No obstante, durante su mandato se crearon las divisiones Panzer. Se creó un mando de tropas blindadas dentro del ejército alemán, las Panzertruppen. La Luftwaffe, es decir, la Fuerza Aérea, fue restablecida y comenzó el desarrollo de cazabombarderos y doctrinas. Hitler era un fuerte partidario de esta nueva estrategia. Los voluntarios alemanes utilizaron por primera vez los blindados en campo de batallas reales durante la Guerra Civil Española de 1936. Los cuerpos blindados consistían en el Batallón 88, una fuerza creada con 3 compañías de carros Panzer I que funcionaron como cuadro de entrenamiento para el Ejército Nacional. La Luftwaffe desplegó escuadrones de cazas, bombarderos en picado y transportes bajo el nombre de la Legión Cóndor. Guderian dijo que el despliegue de carros fue una escala demasiado pequeña para permitir realizar valoraciones exactas. La verdadera prueba para su idea blindada debía esperar hasta la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la Fuerza Aérea Alemana también proporcionó voluntarios para probar tácticas y aviones en combate, incluyendo el primer uso del Stuka. La Blitzkrieg siempre perseguía acciones decisivas. Con este fin se desarrolló la teoría del Schwerpunkt, o punto focal. Se trataba del punto de máximo esfuerzo. Las fuerzas Panzer y la Luftwaffe eran utilizadas únicamente en este punto de máximo esfuerzo siempre que fuera posible. Mediante el éxito local en el Schwerpunkt, una pequeña fuerza lograba una rotura de la línea y conseguía ventajas al luchar en la retaguardia del enemigo. Para conseguir una rotura al frente,
de infantería y con menor frecuencia las propias fuerzas blindadas, atacarían la línea defensiva del enemigo, apoyada por fuego de artillería y bombardeos, para crear una brecha en la línea enemiga por la que pasaría la totalidad de las fuerzas mecanizadas. La fuerza atacante abre los flancos para aumentar la seguridad con la distancia. Este momento de la rotura ha sido etiquetado de bisagra, porque las fuerzas mecanizadas maniobraban hacia el interior y creaban un efecto de palanca contra las fuerzas defensoras. Durante la fase inicial de la operación, las fuerzas aéreas intentaban ganar la superioridad aérea sobre las fuerzas enemigas atacando los aviones situados en tierra, bombardeando sus aeródromos e intentando destruirlos en combates aéreos. Un último elemento era el uso de fuerzas aerotransportadas más allá de las líneas enemigas, para interrumpir las actividades enemigas y tomar posiciones importantes. Abriendo una brecha hacia las zonas de retaguardia adversarias, las fuerzas alemanas intentaban paralizar el proceso de toma de decisiones y de puesta en práctica del enemigo. Moviéndose más rápido que sus oponentes, los elementos mecanizados explotaban esta debilidad y actuaban anticipando cualquier respuesta contraria. Un punto principal para esto era el ciclo de decisiones. Cada acción tomada por los alemanes o las fuerzas enemigas necesitaba tiempo para recopilar información, tomar una decisión, repartir las órdenes entre los subordinados y luego llevarlo a la acción. Gracias a la movilidad superior y los ciclos más rápidos en la toma de decisiones, las fuerzas mecanizadas podían realizar acciones en una situación antes que sus oponentes. El control directo fue un método de mando rápido y flexible. En lugar de recibir una orden explícita, un comandante sería informado de la intención de su superior y el papel que tendría su unidad dentro de ese concepto. El método exacto de ejecución sería entonces un asunto que el comandante determinaría como mejor se ajustase a la situación. La fase final de una operación se denominaba batalla de bolsa. Consistía en un ataque concéntrico en una fuerza cercada. Era donde se infligía la mayor parte de las pérdidas del enemigo, sobre todo con la captura de prisioneros y armamento. La Blitzkrieg tenía una dependencia importante del terreno y las condiciones meteorológicas, donde no había capacidad para el movimiento rápido. La entrada de blindados fueron evitadas a menudo. El terreno debía ser idealmente plano, firme, sin obstáculos naturales o fortificaciones. Si en su lugar era accidentado, arbolado, con pantanos o zonas urbanas, los blindados serían vulnerables a la infantería en combate próximo y sin posibilidad de salir a toda velocidad. Además, las unidades podían detenerse por el fango o la nieve. La artillería y el apoyo aéreo también dependían del tiempo atmosférico. La superioridad aérea aliada se convirtió en un impedimento significativo en las operaciones alemanas durante los últimos años de la guerra. Los primeros éxitos alemanes disfrutaron de superioridad aérea, apoyo aéreo cercano y reconocimiento aéreo. Sin embargo, los cazabombarderos aliados fueron temidos por sus éxitos tácticos, de manera que tras la operación Overlord, las tripulaciones de los vehículos alemanes mostraban reticencia a moverse en masa a la luz del día. Aunque efectiva en las campañas rápidas contra Polonia y Francia, Alemania no podía mantener la Blitzkrieg en los últimos años de la guerra. La guerra relámpago tiene el peligro inherente de extender demasiado sus líneas de abastecimiento. La estrategia podía ser derrotada por un enemigo determinado, que esté dispuesto a sacrificar territorio durante el tiempo necesario para reagruparse y rearmarse, como hicieron los soviéticos en el frente oriental, la conocida estrategia de ceder terreno a cambio de ganar tiempo. En este video, acabas de aprender lo que fue la Blitzkrieg y cómo Alemania tuvo que evolucionar su ejército